A las 3 de la mañana estaba a 4 grados, padre. 3 de la mañana. Sí. ¿Usted a 3 de la mañana estabas despierta, criatura? Mi esposo, padre, se levantó y a esa hora vio. Y vio que tenían 4 grados, hijo. Sí. Bueno, pues bendito sea Dios que yo no me desperté a esa hora. Qué bueno, padre, porque hacía mucho frío. Sí. Y nos tenemos que cuidar porque, pues con una gripita le estamos haciendo favores al COVID, Sí. Cuidarse. Sí. Pues andar bien abrigado y eso. Así es. Y luego ver bien a mí yo estaba cometiendo un error yo pongo alguna fruta dentro del un refrigeradorcito, y empecé a sentir como que me ardía la garganta, entonces me di cuenta que había que sacarlo de ahí, que ya está muy frío. En tiempo de calor sabe muy sabrosa la fruta fría, pero ahorita ya no. No, hasta el agua está fría, padre. Entonces pues es cuestión de calcular, porque el tiempo se nos vino encima. Estas estaciones fueron cambiando dentro de este encierro, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar porque damos un medio minuto más. ¿Cuántos tenemos? 36. 36. Vamos a empezar. Y cambiar el grupo de cierta historia, el grupo de cierto. ¿Qué dice? Pues alguien tiene pegado su micrófono. Va a decir. Y está en clase también con el niño. ¿Alguien es un niño en clase? Pues va a aprender. De seguro que va a aprender mucho. El Dios de Abraham y el Dios de los filósofos. Del mismo libro, la subida al monte Sinaí, que en el fondo no es otra cosa que la búsqueda de Dios. De Raniero, Canta la Mesa. Acuérdense que dice aquí la presentación que hace el libro mismo. Pues un predicador de los ejercicios del Papa de los papas, de tal manera pues que esa es una persona que hay que leer en la vida espiritual. El capítulo 20 es el Dios de Abraham y el Dios de los filósofos. Y la oración final, con que termina el capitulito de dos paginitas. Por eso es agradable el libro, porque con 2 paginitas que leas y medites, pues entras dentro de un tema que te va a gustar. La oración es de San Gregorio Nacianceno. Y dice así: oh tú que estás más allá de todo, ¿cómo se podría llamarte de otro modo? ¿Cómo puede la palabra hablar de ti, que eres indecible? La mente contemplarte a ti, que eres incomprensible. Tú, el innominado, del que todo nombre deriva, el desconocido, del que todo conocimiento proviene. Aquí termina la oración. Habla lógicamente pues la ayuda a encontrar el verdadero sentido de Dios vivo. Está más allá de la razón, pero que no está en contra de la razón. Exactamente, porque es el Dios de Abraham, el Dios que se revela, se hace presente dentro de la historia de la salvación, y el Dios de los filósofos, que se llega a él, como ya lo explicamos allá en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos, en la contemplación de la creación. Y
para los que estudiaron la primera carpeta del instituto, el primer capítulo copió el nombre lo copió del catecismo de la Iglesia Católica. El hombre es capaz de Dios. Es decir, la combinación entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tiene que ser el mismo porque no puede ser otro Dios, al que se llega por dos vías: la vía de la reflexión y la vía de la experiencia, del encuentro, del saber que va conmigo todos los días. Esas son dos vías. Bueno, hoy nos toca hablar de algo muy importante. Ya hemos puesto, como dije, los cimientos del edificio. Hoy vamos a empezar a construir. Por lo tanto, no se les olviden los últimos versos que vimos. Con eso se cierra una página completamente. Vamos a entrar a un capítulo aparte, totalmente un punto y aparte muy grande. Cerramos en el verso 19, capítulo 3, verso 19. Oidamen de cosa onomos legei. Dice, sabemos que estas cosas que la ley dice, las dice para los que están en la ley, para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo esté súbdito de Dios, dependiente de Dios. Pues por las obras de la ley no se justifica nadie. Estoy traduciendo pasasar, que es toda carne, se refiere al hombre. Por las obras de la ley no se justifica nadie, ningún hombre, delante de él, delante de Dios. Enopion, autú. Y termina con la frase esa que les dije, la frase más fuerte, más ruda de Pablo en contra de la ley. Diagar nomo epignosis hamartías. Pues a través de la ley llegó el conocimiento del pecado. Ahí terminamos. Punto y aparte. Y un punto y aparte muy grande, porque hoy vamos a entrar al capítulo, según el libro de ustedes que llevamos aquí, el comentario que les di para que nos fuéramos entendiendo. Página 185, capítulo 3, verso 21 al 26. Aquí hay dos imágenes. Las ilustraciones de las imágenes las hizo Mechita García Leal. Y tienen aquí el encuentro del hijo pródigo. Puede ser que esta imagen les ayude para entender el capítulo de este día. Pero les va a ayudar también mucho la última página, la última imagen que está en la página 189. Abraham camino del monte Moria para sacrificar a su hijo. Recuerden, capítulo 22 del Génesis. Sí, esas dos imágenes las vamos a tener en cuenta. Porque las imágenes dicen más que 1000 palabras. Estas dos imágenes están tan bonitas porque sí ilustran lo que vamos a explicar. Entonces, punto y aparte decía yo, porque dice, empezamos por una adversativa. La adversativa es aquí en griego es de con épsilon. Quiere decir pero. O sea, es como cuando estamos conversando de una cosa y dices, pues es que todo esto puede ser muy bueno porque fíjense ustedes que tiene tales cualidades y luego decimos, pero. Entonces aquí empieza un punto y aparte completamente, una vez que ya está planteado el problema. Todos los hombres deben cerrar la boca porque todos son pecadores, todos somos pecadores delante de Dios.
Yo creo que aquí sí le vamos a poner un tache a Esteban Landon. ¿Se acuerdan que él fue el que hizo la división de capítulos y versículos? Y no se fijó mucho, y entonces estamos empezando en el verso 21 del capítulo 23, precisamente un capítulo aparte. Yo allí hubiera puesto el principio del capítulo 4, porque se terminó la descripción del hombre pecador, tanto el judío, primero el pagano y luego el judío. Y ahora empieza con una adversativa, y tiene el capítulo aquí señalado, el número, letra B, la justicia de Dios y la fe, en la Biblia de Jerusalén. Dice, Nuni de Joris nomo, de Cayosine teu, efaneronta, y voy traduciendo poco a poco. Nuni es lo mismo que nun, significa ahora. Pero este ahora tiene mucha importancia, porque está diciendo todo eso que dijimos hasta aquí es tiempo pasado. Más aún, es un tiempo medio idealizado, porque estamos hablando de un mundo sin Cristo. Y ya para cuando Pablo está escribiendo, pues ya no se puede hablar de un mundo sin Cristo, sino está imaginando cómo sería el mundo sin Cristo. El hombre incapaz de salir de su propio pecado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos allá en Corintios? Y es mejor que se vayan acordando, porque la escatología final ya se acerca, mis queridos seminaristas. Ni la sabiduría de los griegos, ni la ley de los judíos, han podido entender. Allá hablaba de entender pues la situación. Aquí diríamos, ni la ley de los judíos, ni la sabiduría de los griegos podrían o han encontrado o podrían encontrar algo para salirse de su pecado. Que se cierre toda boca, y que todo hombre se declare reo de pecado ante Dios. Ahí terminamos. Pero ahora, Joris nomu, fuera de la ley, porque Dios no está supeditado a nada. Para Dios no hay leyes. Dios pone y Dios quita cuando Él quiere. A Dios nadie lo encierra en ninguna condicionalidad. La ley es buena, fue dada por Dios en el monte Sinaí, pero ya llegó el final de esa etapa, porque Dios le va hablando al hombre según la capacidad que tiene el hombre de entender. Por eso ahora, fuera de la ley, la justicia de Dios se manifiesta. Dios toma otra iniciativa nueva que no nace de la ley. Martirumene hipol tu nomu kaiton profetón, siendo testigos la ley y los profetas. O sea, la ley y los profetas no necesariamente llegaron hasta ¿cómo se llama? Hasta esta nueva iniciativa de Dios para liberar al hombre del pecado. Pero sí son testigos porque siempre lo anunciaron, que en algún momento Dios iba a actuar de alguna forma. Por eso se habla de que la ley es testigo, y también los profetas, de esa actuación especial de Dios. Luego dice, la dicayosine tu teu diapisteos Jesús Cristo, la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Se acabaron las leyes. Acuérdense de la última frase. Epignosis tes hamartías.
nomos tes hamartías. La ley le dio al hombre el conocimiento del pecado, y que era la frase más fuerte y pronunciada por Pablo. Entonces, ahora esa justicia de Dios, esa amistad de Dios, esa bondad de Dios con los salmos que ya saben cuáles, porque si no lo saben, estamos a una semana de exámenes. Estoy hablando de los seminaristas en este momento. La justicia de Dios, Salmo 143, Salmo 98, Salmo 36, Salmo 51. Yo quiero números. Yo no puedo hablar, yo no puedo mantener un diálogo sin textos, ¿me entienden? Acuérdense, la justicia de Dios es sinónima de bondad, de lealtad, de fidelidad, de bondad, de misericordia. Pues otra vez, ahora ya regreso al texto. Ya no tengo que decir más porque ya lo expliqué, yo lo había explicado. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces ahora ya no es por la fuerza de la ley. La ley era un instrumento externo que no nos daba nada interiormente. Pero ahora esta justicia de Dios, esa bondad divina, se ha manifestado a través de la fe, por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, para todos los que creen. No hay ninguna distinción, dice el verso 23, ahí termina el verso 23. No hay ninguna distinción, y aquí sí me voy a lo que había yo escrito acá en el libro, tantito, porque hay expresiones que quiero que las trabajemos, que las vean de una vez. El Nuní de Joris, que está en la página 186, en el segundo párrafo, ahí así empieza. Pero ahora fuera de la ley, ante todo, notemos el punto y aparte y la adversativa, el de, adversativo. Así como el sentido teológico que equivaldría a la plenitud de los tiempos. O sea, el nin, pero ahora equivale a decir lo mismo que había dicho en Gálatas 4:4, en la plenitud de los tiempos. Ya pasó el tiempo de la ley, ya pasó el tiempo de la paciencia de Dios. Ahora Él toma la iniciativa en el tiempo que le pareció oportuno, en el tiempo que según Pablo es la plenitud de los tiempos, así llama Él allá en Gálatas 4:4, ahí tienen. Y además fuera de la ley que le brinda una dimensión nueva a la acción de Dios, o sea, porque Dios, vuelvo a repetir, no se le puede retener. Dios toma sus iniciativas. Pues él es soberano y no está atado a la ley mosaica. Claro que no. Como pensaban los judíos, pensaban que a través de la ley se habían comprado la voluntad de Dios, cumpliendo la ley. Además, esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, Romanos 4:9, 11, lo vamos a ver adelante, por eso mejor no lo leemos ahora todavía. Han cambiado las cosas, pero dentro de la inercia misma de la revelación. Imagínense un examen, imagínenselo, que puede ser nada más con los dos primeros versitos que hemos leído, el 21, 22, bueno, 3 versitos. Digo, te puedo decir, abre Romanos 3, 21, 22 y 23. Léelos y platícamelos. Explícame palabra por palabra. Eso es un examen y ya se acabó. Con eso que te toque está bien. El verbo pefanerontai, que ya lo habíamos usado 2 veces, espero que se acuerden dónde, en el 1:18, y lo habíamos usado también en el 1:17. Es el verbo manifestar. Pues aquí lo tengo marcado.
Sí, se trata de un perfecto del verbo manifestar, poner en claro algo que ya existía, porque no estaba a la luz para todos, atestiguada por la ley y por los profetas. Es una expresión que se refiere a toda la Biblia, como en Mateo 22:40. O sea, cuando se dice la ley y los profetas, se está diciendo en la mente del judío, porque Pablo es un judío, se está diciendo toda la Biblia. Si ustedes se acuerdan del capítulo 24 de Lucas, ¿cómo se llama? El peregrino de Maús, dice el texto ahí, que les fue dando una repasadita a sus alumnos de la ley, de los profetas y los salmos. Así dice allí. También ahí se consideran también los salmos. Pero normalmente es la Torá y los Neviim. Y ya después, en una categoría inferior para la mente del judío, los Ketuvim, o sea, los escritos, los demás libros, acuérdense. Muy bien. Luego, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo, que acabo de leer en griego, es en realidad el corazón de la tesis. Sí, eso es. Pero aquí es el inicio del núcleo central de los contenidos. O sea, es una nueva forma que Dios inventa para que nos acerquemos a Él. La disposición viene libre y espontáneamente de Él. Y solo porque nos amaba, porque rescatar a alguien es porque lo amas o porque sientes algo. Si lo tomas desde el punto de vista físico, si tú ves que está ahogándose alguien, haces la lucha, gritas o sales y lo agarras de los cabellos y lo sacas. Eso es rescatar. Y vamos a usar los verbos propios que usa Pablo más adelante. Pero se entiende que lo haces porque estás sintiendo que a un semejante tuyo, por muy duro que tengas el corazón, hay que sacarlo, hay que ayudarle. Bueno, eso es rescatar, ¿entiendes? Ya lo veremos más adelante porque tenemos que usar los verbos de Pablo. La justicia, es decir, la misericordia divina, eso ya lo dije, ¿para qué lo vuelvo a leer? Se ejerce para todos gracias a la fe en Jesucristo y todo lo que Él significa con su buena nueva, pero sobre todo con su muerte y resurrección. O sea, Cristo es en sí mismo también el Evangelio de Dios. Ya dijimos que hay 3 dimensiones del Evangelio. Y una es Él. Él es el Evangelio de Dios. Él es la buena nueva de Dios. Pero lo más grande que nos dio Jesucristo, ciertamente su predicación es insustituible en la vida de nuestra espiritual de cualquiera de nosotros. Sin la predicación no hay fe. Y sin la fe no hay arrepentimiento, acuérdense. Pero lo más grande es que haya querido morir y resucitar por nosotros. Y de eso estamos hablando hoy. Esta mañana vamos a hablar de su muerte y resurrección rescatadora de nuestros pecados. La nueva fórmula que Dios ofrece para que seamos sus amigos. Yo creo que más claro ya no puedo hablar. La nueva fórmula que Dios inventó libremente, fuera de la ley, siendo testigos la ley y los profetas, para que nosotros seamos sus amigos. Eso es lo más importante. Estamos en el núcleo de la tesis de Pablo. Desde la revelación de Damasco, reconoció Pablo la inutilidad del camino judío y se hizo pregonero de la salvación mediante la fe. De hoy en adelante, el único camino para llegar a Dios va a ser la fe. Y eso ya lo dijimos en Gálatas 3, 2:5. En Romanos 3:20, que lo tenemos aquí, simplemente lo acabamos de decir. En el 3:20, son los versos con los que empecé la clase. Ahí lo tienen. Después pueden consultar ustedes el 4:2:6, que de hecho lo vamos a ver, así que si quieren no lo consulten. Pero sí
pueden consultar el 9, 12, 36 que no vamos a alcanzar a ver. Y el 11, 6, por favor. Esos dos que se les queden de tarea. Los demás los vamos a ver en clase. Tratándose de un don tan grande como es la fe, me refiero a la fe exactamente, y es un don, empecemos por ahí, tratándose de un don tan grande, el hombre no puede obtenerlo por sus propias fuerzas, es un regalo. Por eso Dios es el único autor de nuestra obra, de la obra salvífica, no solo porque puso la muerte de su Hijo Jesús, sino porque nos dio la fe para aceptarla como moneda de redención. La fe también es un regalo. Al hombre le toca acoger, voy a decir más de la fe porque es importantísimo. Al hombre le toca acoger con obediencia la oferta del enviado plenipotenciario que es Cristo, ¿me entiendes? Pues la fe es obediencia, es escuchar la voz de Dios. Lo tienen allí en Romanos 1:5, después en el 6:6-7. Siempre que vengan a clase, les recuerdo que si no tienen una hora o hora y media en la tarde para poder volver a repasar, tomar alguna de esas citas, sacarla en sus apuntes, dejar espacio en los apuntes para que la comprueben, no van a aprender nada, porque conmigo vienen a buscar direcciones, para que ustedes mismos vayan penetrando más el pensamiento de Pablo, más dado que estamos en la carta principal de él, ¿entienden? Porque aquí no podemos leer todas las citas, vamos a leer algunas, pero no todas. Con la fe, el hombre toma la mano que Dios le tiende. Otra manera de decir lo mismo. Por la fe, nosotros tomamos la mano que Dios nos está ofreciendo. Si les gusta la imagen, la bajan por ahí de sus telefonitos, de cuando Pedro se está hundiendo, cuando le dice, Señor, ¿puedo ir caminando hacia ti? Y cuando siente miedo se va hundiendo, y entonces por allá hay algunas imágenes de pintores de todos los tiempos, en donde Cristo le está ofreciendo la mano y lo está jalando, y lo está salvando, y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Esa es la fe, el hombre que toma la mano de que Dios le tiende. El que desee gloriarse, de ahora en adelante y siempre, ya lo hemos dicho, el verbo kaufomai, solo puede hacerlo sobre los dones recibidos, sabiendo que la fe es un don, tampoco tiene de qué presumir, sino agradecer nada más, porque la fe es humildad y obediencia, es escuchar la voz de Dios, es tenderla, es coger la mano de Dios que te ofrece salvación. Pues en la fe el hombre se olvida de sí mismo. Quien cree de verdad lo sabe con de seguridad absoluta. Y ahí tienen más textos. Escribir, jovencitos y jovencitas, no es fácil. Hay que pasarse muchas horas. Yo me pasé muchas horas redactando esto, con la idea de que te iba a ser fructífico, porque tengo que ir buscando también las citas, las que yo me sé de memoria y las que todavía necesito comprobar y todo, y pues para que tú las trabajes y las tengas en tu mente, ahí las tienes. Y puedes acrecentarse, y la fe se puede acrecentar diariamente. Dijimos algún día que la fe es un proceso, que todos los que estamos aquí, los 65 que estamos aquí, no tenemos el mismo grado de fe, que cada uno lleva su propio camino, que la fe llega como dice Pablo, por el oído, que la fe supone la predicación,
pero también supone que es un regalo de Dios el que oigas la predicación, que la entiendas, que la asumas, y que te adhieras. Eso es un regalo de Dios. Al hacerse creyente, la persona encuentra su inicio en el bautismo, que primero Dios, vamos a ver si podemos llegar a verlo, capítulo 6, verso 1 al 11. El bautismo es la máxima expresión de esa fe. Es lo mismo que se acuerdan ustedes en el capítulo segundo del libro de los Hechos. Cuando Pedro acaba de predicar, le preguntan, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Ya hemos creído que Cristo murió y resucitó y que por lo tanto es obra divina. ¿Qué tenemos que hacer? Pues arrepiéntanse de sus pecados y háganse bautizar para que reciban al Espíritu Santo. Son 5 movimientos y esos serán siempre los 5 grandes movimientos que deben existir en la iglesia verdadera de Cristo. Sin predicación no hay fe. Sin palabra no hay fe. Futuros sacerdotes, laicos comprometidos, sin palabra no hay fe. La palabra es el anuncio de la voluntad divina para que la gente la acoja. Y ese movimiento lo hace Dios también interiormente. Me ilumina en este momento a mí para que yo lo exponga y los ilumina a ustedes para que lo entiendan y lo vayan poco a poco retrabajando interiormente, lo vayan triturando y lo hagan suyo poco a poco y así vayan creciendo en la fe, porque la fe es un proceso, repito, la fe es un proceso. Una vez más se repite todo el largo preámbulo del escrito sobre los pecados personales de la humanidad. Por eso todos carecen de gloria. Eso había dicho ya en los versos finales, verso 19, 3, 19, 20 y 21. Los hombres pecadores carecen de la gloria de Dios. ¿Y qué cosa es la gloria de Dios? Ya lo dijimos. La Kabod Yahvé en hebreo. La doxa tuteu en griego. ¿Qué cosa es? Es el resplandor de la majestad divina. Carecer de la gloria de Dios es carecer de la presencia divina de Dios en tu corazón. Y mientras no seas redimido de tus pecados, careces de esa gloria. O sea, de esa presencia luminosa de Dios que habita en ti desde el día del bautismo. Porque desde el siglo VI se pervirtió un poquito la idea del bautismo. El bautismo nos hace amigos de Dios, nos hace hijos de Dios, gracias a que nos sumergimos en la muerte, místicamente en la muerte y resurrección de Cristo. En el siglo VI ya se empezaron a fijar que el bautismo borraba el pecado original. Lamento que a lo mejor no vamos a llegar al 7:12, pero aquí lo tienen escrito. Creo que merece la pena que esa parte la lean después en su libro, porque el pecado original parece que no fue, Pablo no estaba hablando así como lo interpretó la iglesia posteriormente. Bueno, pero dejemos el asunto. Vamos aquí en lo de la gloria, que es la suma de toda perfección. El poseer la gloria de Dios es la suma de toda perfección, es poseerlo a Él en el momento mismo que nos... Por eso Pablo es un judío, acuérdense. Dice que el bautismo nos ilumina. Iluminarnos quiere decir, traducido quiere decir nos diviniza, porque Dios es luz en la mente del judío. Y la gloria es el resplandor de la majestad divina, por lo tanto también es luz.
y participar de la redención de Cristo, de la redención de Dios a través de su Hijo, es participar de la gloria divina. Y ahí tienen los textos, miren, Romanos 5:2, que ese sí lo vamos a ver primero Dios, 8, 17, 21, que probablemente no, Filipenses, pues ya tampoco. Y que el hombre ya había recibido como primicias, eso desde el 8:23. O sea, el hombre ya recibió esa gloria de Dios como primicia el día de su bautismo. Y en plenitud total en su encuentro definitivo con él. También está en Corintios capítulo 1, verso 22, etc. Ni la ley de los judíos, otra vez repito lo que dije allá atrás, ni la sabiduría de los griegos eran capaces de sustraerlos a la reprobación divina, porque todos éramos pecadores. No hay justo ni siquiera uno, ¿se acuerdan del Salmo 14? Y la serie de citas que tenemos allí en el capítulo 3, verso 9 y siguientes. Unida a la fe de los beneficiarios. Obedeciendo la voluntad del Padre, Cristo nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha renovado. Obedeciendo la voluntad del Padre. Me estoy acordando de la carta a los Hebreos. Esa carta yo la di durante 22 años. En el capítulo 10 exactamente habla de eso. La redención nos llegó por la disposición total de Cristo de obedecer a su Padre y entregarse de acuerdo al plan divino de salvación. Carta a los Hebreos capítulo 10. Porque a partir de esta lección de hoy ya pueden empezar a leer la carta a los Hebreos, la van a entender si terminamos la lección este día, porque voy lento porque quiero que remoler esto, ¿me entienden? Mediante la muerte entendida como sacrificio, nos ha liberado del pecado y de la muerte. Diates apolitróseos, dice el texto griego, aquí lo tienen. Estamos dentro de la página 187, ya terminando el primer párrafo, cuarto renglón. Ya, ahí está también la palabra litrotes. Litrotes es liberador. Litroseos es liberación. A través de la liberación. Su raíz verbal significa rescatar, pagando un precio. Litrotes es el liberador. Es imagen para que entendamos lo que hizo Cristo con nosotros, tal como acabo de hablar del rescate, que todavía lo voy a trabajar más adelante. Ya en el tiempo de Pablo eran términos presentes en el mundo religioso. En Éxodo 5, 1 al 5 se hablaba de la esclavitud social, pero ya con perspectivas de liberación del pecado. Normalmente si hablamos de liberación, en la mente se nos viene inmediatamente la idea de la libertad que adquiría un esclavo, cuando su amo lo consideraba una persona cooperativa con la empresa, digamos así, un hombre bueno, y se ponía buena gente el dueño del esclavo y le daba un certificado de libertad, los llamados libertos, que en el mundo romano había muchos. Varios de ellos llegaban hasta ser centuriones, hasta allí podían llegar dentro del ejército romano. Los romanos fueron muy listos para organizar su imperio. No los dejaban subir más arriba porque si llevaban todavía huellas psicológicas del tiempo de esclavitud, si tuvieran títulos más altos podrían rebelarse contra el imperio. Así que un liberto podía llegar a ser hasta centurión, es decir, jefe de 100 soldados, nada más. Esa es la parte de la inmensa sabiduría de los romanos para organizarse, si tuviéramos tiempo de hablar de todo eso. Pero ahorita estamos hablando de liberación desde el punto de vista
espiritual. La imagen viene del mundo social, liberación de un esclavo. De ese mismo término apolitrosis, apolitroseos, aquí es en genitivo, politrotes, de allí viene, de ese mundo social. Pero Cristo nos libera del pecado. Sin embargo, dije que ya en Éxodo, lo ven por favor, sacan allí las frasecitas que les gusten. Éxodo 5, 1 al 5, ya ahí la palabra apolitrosis tiene cierto sentido teológico. Si estoy hablando desde el Éxodo, entonces ya venía la idea, ya había trascendido más allá de la línea social a la línea religiosa, espiritual. Bueno, la liberación de Dios supone otra dependencia, la de Él mismo como Dios verdadero, pues quiere un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Se acuerdan de siempre se van a tener que acordar de Éxodo 19 o de San Pedro, la primera de Pedro 2:9? Nación santa, pueblo sacerdotal, ¿sí? Ya, una vez que Dios te ha liberado, no te deja suelto, porque tú naciste ahí como imagen y semejanza de Él. Entras a formar parte de la amistad profunda, firmada mediante la alianza del bautismo para ser propiedad de Él. No para que quedes libre totalmente, sino que quedes bajo la protección de Él. Pero ya no vas a estar bajo la protección ni bajo el látigo de algún amo cruel, sino junto o cerca de alguien que, si podemos hablar de definición, porque a Dios tampoco se le define, es amor. Por lo tanto, entras dentro del reino del amor. La palabra real que tienen allí, la palabra redentor, el sustantivo redempción, es un término también sacado de ese mundo social de los esclavos del tiempo de Pablo y anterior a Pablo. Aquí está en latín, redemption, se pronuncia, ahí la tienen. Estoy hablando del tercer renglón del segundo párrafo de la página 187. El verbo interior a ese sustantivo, porque siempre hay que buscar la raíz en los verbos, es emere. Y emere en latín significa comprar. Emere. Entonces, redencio es una compra. Dios te compró. Es decir, es una imagen que inventó Pablo. Pablo usa el verbo agorazo, para los que ya pueden escribir griego. Agorazo, que significa ir al mercado. El mercado en griego se dice agora. Agorazo es ir al mercado y comprar. O como dicen, o como decían algunos, para que me entiendan, con la palabra francesa, ¿no? Marchantear, porque eso es un galicismo. Fue que la marche en francés es ir al mercado, ¿me entienden? Entonces Dios te fue al mercado y después de comprar las cebollas, escúchame mis tonterías que digo para que me entiendas. Después de comprar las cebollas, fue a la esquina donde estaban los esclavos y sacó su cartera y te compró. Compró tu liberación. Es una imagen, para que entiendas. Pagó tu rescate. Pagó tu rescate. Pero la moneda que utilizó fue la sangre de su propio hijo. Fue la sangre de su propio hijo. Esa idea ya la podemos encontrar, no crean que la inventó Pablo, porque yo cuando estaba viendo
la lección, aparté aquí primero, ¿cómo se llama? El canto que tiene aquí San Lucas en el 1.60, el Benedictus, el 1.68, dice: bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Ya está utilizando, Lucas está utilizando redimido, redemption. Ha comprado a su pueblo, el pueblo de su propiedad, porque lo compró con su sangre. Pero fíjense ustedes que eso, dicen ustedes, pero eso es del Nuevo Testamento. Ya, padre, sí es cierto, pero también les aparté, fui apartándoles otra cita que sí me gusta que lo oigan, que está en el Salmo 130, imagínense, para este Antiguo Testamento absoluto. Y dice así el verso 8, es un salmo pequeñito, que también se llama de profundis, para pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Al final dice: porque con Yahvé está el amor, junto a él abundancia de rescate. Abundancia de rescate. Rescatar. Él rescatará a Israel de todas sus culpas. Es muy difícil fechar un salmo, pero todos estos muchos son del tiempo de David y Salomón, y otros son de después del destierro, o en el tiempo del destierro. Pero ya se usaba esa idea del rescate pagado para liberar a alguien, ¿me entiendes? Y la salvación se trata de una liberación, pero sobre todo de una compra, agorazo. Acá está el verbo, yo adelantado, acá está en el último renglón, agorazo y emere, lo pongo en griego y en latín. ¿Por qué insiste usted en el griego y en el latín? Porque es la raíz del texto, porque el texto está en griego y la inmediata traducción, la de San Jerónimo, está en latín. ¿Y cómo tradujo Jerónimo? Pues con el emere, es decir, redemption y emere, que es comprar, en virtud de la cual todo el hombre y el universo con él estarán en plenitud de Dios. Y ahí está el texto. Y vamos a los últimos versos que están aquí ya de este día. Ya todo lo demás está explicado. Entonces el 25 y el 26. Acá tengo el 25. Espérame, ¿dónde voy? Déjame encontrarme. Desde el 24, porque si no, no se va a entender. Dikayumenai doreanto autu hariti. Los justificados gratuitamente en la gracia. Fíjense ustedes que está aquí utilizando Pablo como para subrayar una especie de dos palabras iguales. Dorean es gratuitamente y hariti es graciosamente también, que es lo mismo que gratis. Los justificados gratuitamente por la gracia de Dios a través de la liberación en Cristo Jesús. Y aquí viene lo más importante de este día, al cual dice, voy a leerlo en griego primero, on proeteto joteos, hilasterion dia pisteos, egto autu aimati, eis endeisin tes dikaiosines autu dia ten paresin. Dice desde acá arriba, lo traduzco, al cual se refiere a Cristo, al cual Dios lo propuso
como propiciatorio, hilasterion, por la fe en su sangre. Aima significa sangre, aimati, en su sangre, para demostrar su bondad, su justicia, su bondad, a través de la remisión de los pecados cometidos anteriormente, durante la paciencia de Dios. Vamos a dejarle allí, luego seguimos, porque aquí nos vamos a detener un tiempecito. Es que necesitamos entender qué significa propiciatorio. Lo explico primero. Para eso necesitan, por favor, hoy en la tarde tienen como tarea, si quieren aprender algo, porque si no se van a quedar nada más con estas palabras, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya está, le puse la señal. En la página 255 está esto que escribí sobre el templo y los sacerdotes de Jerusalén. Templo y sacerdotes de Jerusalén. No se espanten. Apenas tendrá, a ver, déjenme ver, ya no me acuerdo cuántas páginas tiene, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No es mucho, no es mucho. Pero sí es lo suficiente para que tengan una idea de una institución, 7 páginas, nada más. Para que tengan una idea de una institución que realmente era todo el centro religioso más importante de los judíos en el Antiguo Testamento, sin el cual, lo digo despacio, si eso no lo entienden, nunca van a entender por qué van a misa, ni van a saber qué están celebrando. Y eso es muy importante para ustedes. Entonces, me hacen favor de leer este artículo, son 7 capitulitos. Luego, arriba tienen una imagen, nomás que la mechita la puso muy chiquita, pero porque, pues, de acuerdo, pues, al tamaño de los espacios que vamos dejando. Está la imagen del templo. Le voy a pedir a Noé que me haga favor de que la que tenemos a la derecha, que es el templo de Herodes, estoy hablando de la página 255. El otro es el templo de Salomón, y realmente de ese templo no tenemos más ideas que la imaginación para poderlo reconstruir. En cambio, el de Herodes tenemos muchos elementos. El templo de Herodes es el que tenemos al lado derecho. Además, es el templo de Jesucristo, es el templo en el que estuvo predicando Cristo y a donde fue a poner orden allí con los vendedores. Quisiera que se los pasara a ustedes, nada más que por lo menos de tamaño doble, porque las letras están muy chiquitas para que puedan leer los lugarcitos. Es que lo voy a describir en este momento, si no, no le van a entender. Pablo es un judío, por favor, estamos con un judío. Entonces, ahí tienen el templo. El templo es el lugar donde estaba la divinidad. Voy a decirlo así en forma más rapidita, porque si no, no van a entender la palabra hilasterium. En la página 188, segundo párrafo. Los versos 25 y 26 conjuntan la obra de Dios y la respuesta del hombre. Presupuestos de la liberación on proteto hosteos hilasterium. Esta es la expresión de Pablo, al cual Dios, o sea, se refiere a Cristo, lo propuso como propiciatorio para lograr la salvación de todos nosotros. El propiciatorio era la tapa del arca de la alianza. Oigan bien, que se les queden bien estos rengloncitos, los quiero prácticamente
no de memoria, pero sí que los entiendan bien. El propiciatorio es físicamente, primero físicamente, es la tapa de el arca de la alianza, que era totalmente de oro, porque era el trono de Yahvé en la mente y en la fe del pueblo judío. A los lados tenía un par de querubines alados. La presencia de Yahvé en hebreo se llama Shekinah. Pueden escribirla con SH. Shekinah. Si pueden, si quieren usar la K, Shekinah, es lo mismo. Y si a eso le añaden una H final, ya les queda la palabrita Shekinah, que es la presencia de Dios ahí. Esa arca de la alianza estaba en el lugar, en el santo de los santos. En hebreo se llama Debir, pero nosotros le llamamos Santo de los Santos porque así tradujo Jerónimo. Él tradujo Santa Santorum en latín, Santa Santorum. ¿Tuviste frío? Y era por lo tanto el lugar más santo de todo el templo y de todo Israel. Y la santidad del templo procedía de la presencia de Dios que estaba allí en la tapadera, sentado en la tapadera del arco del arca de la alianza. Ese lugar se llama en hebreo Caporet. Ahí lo tienen escrito, no es necesario que lo escriban. O sea, a la tapa en hebreo se le llama Caporet. Porque Kipar, fíjense bien, las raíces. Kipar significa borrar. Kipar significa tapar. Y en el recorrido del tiempo, eso explicaba yo cuando explicaba yo la carta a los hebreos, que dije que la di durante 22 años y luego la cambié por el libro de los Hechos, por razones prácticas, porque con eso abreviaba yo mi camino para enseñar a Pablo, que he enseñado siempre a Pablo. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Ese Caporet viene de kipar, que significa borrar, tapar, por eso es la tapadera, pero ya en el recorrerse del tiempo y de los verbos, significa perdonar. Perdonar. Entonces, ¿pero de dónde viene la idea? Propiciar, porque en su Biblia, si ustedes la leen, si ustedes la leen, la Biblia va a decir que Dios ofreció como propiciatorio a su propio Hijo. Como propiciatorio, la palabra gilasterio la traduce por propiciatorio. ¿Qué cosa es propiciar y de dónde viene esa palabra? Aunque no traje un diccionario mejor, les marqué aquí lo que dice, pues pequeño, Larousse es el más triste de todos los diccionarios, pero era el que tenía a la mano ahorita, no tenía otro. Pero sí, lo que dice está bien. Dice propicio, es decir, dispuesto, inclinado, favorable a. Vamos a dejar favorable a. Es de sinónimos y antónimos. Es una cosa muy chiquita, pero no traje el grande. Bueno, pero está bien. En los tiempos antiguos, los romanos, griegos y todos los pueblos ofrecían sacrificios, primero de personas, y después sustituyeron los sacrificios de personas por animales, porque siempre entendieron
lo que dice Levítico 17:11. Don't forget, please. O sea, no olviden ese texto. Levítico 17:11. Que la vida de toda carne está en la sangre. La carne está en la sangre. Y yo os la doy para la remisión de vuestros pecados. Así dice. Para la mente judía, y más bien semita, o sea, de todos los pueblos orientales, la vida de toda carne estaba en la sangre. ¿Dónde llega esa idea? De la antropología de todos los días. Si tú te haces una herida y te cortas una vena, tú sabes que tenemos 5 litros de sangre desde que estudiaste biología ya en tercero no sé si te tocó en tercero, yo llevé 3 libros de biología, uno en secundaria, uno en primero, segundo y tercero. Sabes que tenemos 5 litros de más o menos de sangre. Si pierdes 3 litros, pues ya te moriste. Viene de la antropología, entonces, de haber observado que si se escapa la sangre, se muere la gente. Entonces, la vida, ahora sí, desde la experiencia antropológica llegamos a la teología. La vida de toda carne está en la sangre. Ahora, vamos más alto en la teología. Si la vida de toda carne está en la sangre, entonces si derramamos la sangre en favor de una divinidad, estoy hablando como pagano, estamos buscando que nos sea propicio. Do you understand? Estamos buscando que nos sea propicio, es decir, que nos sea favorable. Si yo voy a hacer un viaje y soy romano y voy a tomar el barco en Brindisi y me tengo que ir hasta Alesia, hasta Corinto, voy a hacer un sacrificio al dios Poseidón para que los vientos y todo el viaje resulte bien, porque siempre viajar en barco en ese tiempo era más arriesgado que ahora. Pero queremos que el dios Poseidón, que es el dios de los mares, me sea propicio. O sea, que esté de mi parte, que me sea favorable. De allí viene esa imagen que va a manejar Pablo y que maneja también la Biblia. ¿Sí? En el sentido de que precisamente, ahora repaso todo lo que he dicho. Griego o judío es pecador y no puede salir de su pecado ni con la ciencia del griego ni con la ley del judío, sino que fuera de la ley Dios ha inventado una fórmula nueva para podernos sacar del pecado, y esa es el ofrecimiento de su propio Hijo como propiciatorio por nuestros pecados. O sea, la oferta de su Hijo, el derramamiento de sangre de su Hijo para que, obediente al Padre, gana para nosotros la salvación. Esa es la idea de Pablo, ¿me entienden? En ese lugar santo, me faltaba decirles, en ese lugar santo que se llama Debir, o Santo de los Santos en la traducción de Jerónimo,
era tan santo, que solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, llevando sangre de toro, porque es nada más una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur. Aquí lo tienen, ni lo apunten, está aquí en el libro, pero quiero explicarlo. La fiesta del Yom Kippur es la fiesta de los tabernáculos, es septiembre, octubre, en la equivalencia de nuestros meses. Pero en el mes de ellos se llama Tisri, también lo tienen allá apuntado. Entonces el 10 de Tisri se presentaba el sumo sacerdote ajuareado con todos sus ornamentos y con sangre para entrar a través del velo del templo. ¿Se acuerdan de que se rompió el velo del templo según la mente de Mateo el día que estaba muriendo Cristo en la cruz? A través del velo del templo, después de haberse revestido en el ulam, dice, oiga, están diciendo los seminaristas, ¿y a poco eso no lo va a preguntar? Dije que necesito que vuelvan a leer, ustedes ya hicieron el curso de ¿cómo se llama? del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, este artículo sobre las 7 páginas sobre el templo de los sacerdotes, vuélvanmelo a leer, porque se revistió en el ulam la primera parte del templo, ya dentro del templo. Se llama ulam. A lo largo del templo, que tenía unos 15 metros de largo, no era muy largo. A lo largo del templo se llama Ekal, en hebreo, Ekal. Y lo que está en el fondo de 4x4, la recamarita de fondo, diríamos así, es el Debir, o Santo de los Santos, y lo separaba un velo. Afuera del velo del templo estaba el candelabro de los 7 brazos. Es una desgracia no tener ahorita un pizarrón, porque yo siempre uso pizarrón para explicar esto. Pero bueno, imagínenselo pues, y ahí lo leen y se lo imaginan. Y luego, después, ¿cómo se llama? Estaba también la mesa de los panes de la proposición. Y estaba un altar para llevar las libaciones y las ofrendas las ofrendas vegetales para Yahvé. Allí en ese lugar solo se podían meter los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo, en el Santo de los Santos, solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año, el día del Yom Kippur. Y con esa sangre que llevaba, primero llevaba un incensario. Eso lo dice bien la carta a los hebreos. Para meter, no para adorar a Dios, porque nosotros hoy lo utilizamos en señal de veneración, de adoración, sino para poner una especie de nube, de humo. Además, el incensario no era como lo hacemos ahora con las cadenitas así, ¿me entienden? No. Los que se han encontrado por la arqueología eran como los que se hacen, los sahumerios que hacen en Cholula. Nada más que los que la arqueología ha encontrado son metálicos del tiempo de Salomón. O sea, son como sahumerios. Se llevaban en la mano y se creaba una especie de nube para que se pusiera entre el sacerdote que entraba, su indignidad y la santidad grandiosa de Dios. Y luego con esa sangre que llevaba, rociaba 7 veces el caporet y pedía perdón por el pecado del pueblo, porque él era representante del pueblo ante Dios y representante de Dios ante el pueblo. Entonces era la ceremonia más grande que tenían al año para pedir perdón. Pero pues recordando Pablo esa ceremonia, de hoy en adelante va a decir que ya no va a ser sangre de toro, sino la sangre de su propio Hijo,
con la cual nos compró, nos redimió, nos hizo parte de sus amigos. Somos ya desde ese momento parte de la propiedad divina. Aquí también digo que San Jerónimo traduce a veces el Caporet como oráculum, pero está influenciado por las religiones paganas. Oráculum como el que había en Delfos para Apolo y en Olimpia para Zeus. Porque oráculo, la palabra oráculum, el otro día dije que la palabra griega para decir vocals es estoma, y dije que los dentistas ya son estomatólogos. Pero la palabra latina es os, así como suena, O-S. Significa boca. Y como el genitivo es oris, entonces de allí viene la palabra oral. Oral, lo que se dice con la boca, lo pronunciado con la boca. Al contrario a lo escrito, es lo oral. Oráculo. Y oráculo es el mensaje que una pitonisa en los viejos santuarios griegos decía de parte del dios a las gentes para animarlas en relación con su propia vida. No se crean que ya se acabó el paganismo. No, allí iban todos los que tenían problemas y que querían resolverlos. ¿Cómo le hacen ahora en los santuarios la gente todavía igual? Les voy a contar una anécdota, pero aquí nomás entre nos que no se sepa. Un día se me perdió el niño que tenía San Antonio en el templo de Santa Rosa. Se lo llevaron. Y yo dije, bueno, si el niño estaba re feíto, yo digo, ¿por qué se lo llevarían? En total ya no pregunté más porque nunca regresó. Y entonces encerré a San Antonio adentro de una vitrina. Porque pues le llevaban de todo según las necesidades que tenía cada quien. Y le ponían al pobre San Antonio, perdón lo que voy a decir, pero también prendas íntimas femeninas. Yo creo que querían casarse, no sé, no lo entiendo. Y ya ahora que lo puse dentro de la vitrina, ¿qué creen? Ahora ya nomás le meten papelitos por allí, no sé cómo le hacen, ni yo sé cómo le hacen, pero le meten papelitos donde tienen sus intenciones. Así que todavía el paganismo no se acaba, ¿me entienden? Bueno, ya acabé. Pero vamos a terminar, porque espero en Dios que se haya entendido esta lección de este día, porque entonces estamos en el núcleo mismo de la redención, ¿me entienden? Redención. Por ahí cité, a ver vos, sí, está bien. A ver, léanmelo, aunque lo leen siempre ustedes en sus horas litúrgicas, pero quiero que lo lean ahorita solemnemente. Uno que me lea Éxodo 24, 6, 8, y otro que me lea Apocalipsis 5, 9, 10, que es el que leemos en las horas litúrgicas. A ver, empezamos con el Éxodo, por ser más antiguo. Éxodo 24, 6, 8. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas. La otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto nos ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con nosotros, de acuerdo con todas estas palabras.
Perfecto. Perfecto. Espero que me entiendan, porque con esto voy a cerrar. Ya nada más voy a cerrar la clase pronto. Estamos en el momento más solemne del Antiguo Testamento. Si la palabra más grande de todo el Antiguo Testamento es la palabra alianza, aquí estamos refrendando la alianza con Moisés a la cabeza. Es la tercera vez que Moisés le pregunta al pueblo si están dispuestos a entrar en la amistad con Dios. Y todos dijeron, sí queremos. Porque para eso siempre se necesita la libertad del ser humano. Pero después, esas alianzas se refrendaban con sangre. Porque la sangre siempre tuvo esa idea entre el mundo semita. Es la vida de toda carne. Y tomó la sangre y va a rociar al pueblo exactamente 7 veces como lo hacía el sacerdote allá después en el templo. Pero va a decir, esta es la sangre de la alianza que hoy Yahvé hace con vosotros. Si está diciendo que es la sangre de la alianza, que es la sangre de la amistad perpetua entre Dios y el pueblo, quiere decir que de ahora en adelante la relación de amistad se ha obtenido gracias a que Dios ha perdonado los pecados. Porque para que tú te hagas amigo, yo otra vez te dije que la misma dialéctica de la amistad humana es la dialéctica de la amistad con Dios. Para que tú te hagas amigo de otra persona es que si te debe algo le hayas perdonado. Y que si tiene defectos que tú le ves, pero los aceptas y los convives, pues estás viviendo una amistad. Esto es pues el concepto que ya viene viajando desde el Antiguo Testamento, pero ahora oigamos al Apocalipsis. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reinan sobre la tierra. Perfectamente. Otra vez está abajo la idea de pueblo, de nación consagrada, pueblo de mi propiedad, primera cosa. Segunda cosa, con la sangre del cordero degollado. Has comprado un pueblo de sacerdotes, es decir, un pueblo de profesionales de la alabanza, de la amistad con Dios, porque la alabanza solo nace de los que son amigos de Dios. Los que no rezan es porque no tienen amistad con Dios. Un reino de sacerdotes, de profesionales de la alabanza de Dios. Pero tú los compraste con la sangre del cordero derramada. ¿De acuerdo? Sí, padre. Entonces, este es el centro, el núcleo central. Dije yo que íbamos a poner el primer piso del edificio. Hoy pusimos el primer piso. Entonces, frente a los muchos pecados del hombre, tanto pagano como judío, que por ningún modo podían liberarse de ellos y que eran realmente el problema de la existencia porque el pecado destruye interiormente. Dios toma la iniciativa, una nueva iniciativa, Horis Nomu, por favor, la expresión. Seminaristas las quiero a veces, hay expresiones que las quiero en griego. Horis Nomu, fuera de la ley. Dios toma la iniciativa de ayudarnos a regresar a su amistad mediante la fe en Jesucristo.
que fue ofrecido, proeteto, es el verbo proeteto, protitemi, griego, pro es poner antes, es poner, titemi es poner esto aquí, pero protitemi es poner antes, proponer, al cual Dios propuso como propiciatorio por nuestros pecados, haciendo alusión a lo que pasaba allá en el templo de Jerusalén, haciendo alusión al Caporet, haciendo alusión al Yom Kippur. Todo eso lo quiero muy bien remolidito, ¿me entienden? Para que se entienda, porque es el núcleo de la concepción que tenemos de nuestra redención. Los cristianos, hasta el año 58, porque es el año de la redacción de esta carta, no entendían, no tenían otra idea de la muerte de Cristo, sino la que habían aprendido en los cantos del siervo. Por aquí se los puse también en la página 188. ¿Cómo muere el siervo de Yahvé en los 4 cantos, especialmente en el tercero y el cuarto? Murió por nuestros pecados. Pero la idea es que, como la idea militar, que un soldado va a la guerra para salvar al pueblo. Muere como héroe por el pueblo, o sea, en lugar del pueblo. Se decía desde entonces, pues, cuando explicaban el querigma, teniendo como base la resurrección, lo más importante de todo, porque si no hubiera resucitado, pues vana sería nuestra fe. Había que explicar la muerte y por qué murió. Y si son judíos, no lo iban a entender si no lo leían en la Biblia, porque todo movimiento teológico se hace con la Biblia. Estamos con judíos, ¿me entienden? Entonces, buscaron los cantos y allá se van a encontrar 9 metáforas en el cuarto canto del capítulo 52-53 de Isaías. El que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y en sus cardenales fuimos curados. Son 9 metáforas. Para decirnos lo mismo, que desde entonces el dolor tiene un sentido. Se puede ofrecer el dolor por los demás. Y añado más todavía. Si una religión no tiene una respuesta para el dolor, yo dudaría de ella, porque el dolor es parte de la condición humana, es parte cotidiana de la condición humana. Y por primera vez en el siglo VI antes de Cristo, dentro de la revelación aparece la significación del dolor como redentivo, redemere, emere, como rescate por los demás. El dolor empieza a tener sentido. El siervo de Yahvé muere por todos. El que no tenía pecado, Dios lo hace pecado. Y en sus cardenales fuimos curados. Ahí lo pueden leer otra vez esta tarde, ese canto, Isaías 52-53, el cuarto canto del siervo. No había otra forma de entender la muerte de Cristo, pero ya con eso era bastante. Y ahora Pablo ofrece la nueva fórmula. Se le ocurre a Pablo, al teólogo Pablo, porque teólogo es el que reflexiona los acontecimientos desde Dios, el que tiene capacidad para reflexionar los acontecimientos desde Dios. Decirnos, si antes pedíamos perdón a Dios por nuestros pecados con la ofrenda de un toro el día de Yom Kippur, de hoy en adelante tenemos que entender que la muerte de Cristo es una ofrenda al Padre
para alabarlo, porque el derramamiento de la sangre es alabanza, es la confesión de que Dios es el dueño de la vida, porque la vida de toda carne está en la sangre. Me gustaría que pudieran hablar así, como estoy hablando yo en este momento. Y entonces, por eso Dios lo ofrece como propiciatorio por nuestros pecados, utilizando un verbo que tiene raíces paganas, porque dije que propiciar, acuérdense de mi diccionario de Apeso, propiciar es hacer favorable a alguien. Hay regalos que se dan por amor y otros se dan por política. Hay quienes quieren propiciar o quieren poner de su parte a un político y le dan un regalo. No es entonces un regalo de amor, es un regalo de interés. Ese verbo tiene ciertas raíces medias paganas, en el sentido de hacer favorable a Dios. Derramar la sangre es confesarlo como dueño de la vida. Y por lo tanto, desde ahí lograr lo más grande que un hombre puede recibir: el perdón de sus pecados. Ya más claro, no puedo decirlo. Pero estamos en el núcleo central de la tesis paulina. Nos faltan más cosas, muchas más, pero hemos llegado a algo muy importante. Si esta lección entendieron, háganme el favor de repasarla otra vez, para que la entiendan de veras. Cuestiones, preguntas. Yo, Monseñor. A servir. Monseñor, cuando vimos con usted el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted refería que para los judíos las dos cosas sagradas o de más valor era la ley y el templo. Sí. Cuando Lucas redacta en su Evangelio en 23:45 y dice que en el momento en que muere Jesús se rasga el velo del templo, está dándonos a entender que en ese momento ya se acabó eso y ahora todo lo nuevo comienza en Cristo. Exactamente. Desde esta perspectiva, Paulina. Sí, también eso se los dije. Les dije que esa literatura era ya de tipo, ¿cómo se podría decir? Teológico. No precisamente que hayan sucedido las cosas así, sino que está diciendo simbólicamente, por eso ya lo había yo mencionado, Mateo sobre todo y Marcos, que acaba de cambiar para siempre una era religiosa en el mundo. Se acabó el caporet, se acabó el debir, se acabó la antigua forma de relacionarse de los hombres con Dios. De ahora en adelante, la única sangre que perdona es la sangre de Cristo. Y cuando tú seas confesor, piensa que el que perdona es Dios y que perdona a través de los méritos de la sangre de Cristo. Y lo repito aquí que te están oyendo muchos que a lo mejor se van a confesar contigo. Lo que dice Francisco, el Papa, que los ¿cómo se llama? Que los confesionarios no sean, ¿cómo se llama? Cámaras de tortura, sino espacios de la misericordia. Porque al fin y al cabo, a ti te toca ayudarle a la persona a decirle cuál es su situación más o menos, para ayudarla a que llegue a la ¿cómo se llama? Al arrepentimiento total y ponerlo de frente a Dios. Pero el que perdona no eres tú. Tú eres instrumento del perdón divino que nace de la cruz de Cristo. Gracias por tu pregunta, está muy bien hecha. Adelante. Yo, padre, tengo una pregunta. Sí. Refiriéndose a esto que por la sangre de Cristo nosotros somos salvados,
¿tiene algo de esto con lo que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, en el juicio que tiene Pilato con Jesús, en donde Pilato se lava las manos y pues él prácticamente se justifica diciendo que él es inocente de la culpa de Cristo? Entonces, donde la gente responde que su sangre pues caiga sobre ellos y sobre sus hijos, aquí se puede decir que a lo mejor el pueblo, el evangelista por medio del pueblo está aceptando que solamente por la sangre de Cristo podemos ser salvados, redimidos. No, pero la pregunta está muy bien hecha, muy bien. Ahí realmente el pueblo ya enardecido por los principales pues cabezas de ellos, que eran los sacerdotes y los del Sanedrín y los fariseos, están diciendo, ¿sí?, que si Pilato se lava las manos y está diciendo que él no condenaría a una persona que no tiene motivos para condenarla, sino que lo está haciendo forzado por la situación, porque lo están amenazando. La amenaza principal es que le están diciendo, si no mandas al castigo, no eres amigo del César, porque él se ha declarado, se está declarando, ¿cómo se llama? Mesías. Entonces, está contra el poder establecido, y eso se llama sedición social. Entonces, la razón última por la que condenan a Jesús es la sedición. Y caiga su sangre sobre nosotros, no estaban en un momento piadoso, estaban en un momento de ira y de odio contra Jesús, promovido por las cabezas que eran ellos, ¿me entiendes? Entonces, ese caiga sobre nosotros quiere decir, nosotros, tú no te preocupes, tú manda que se crucifique, crucifícale. De pasada corrijo el español porque algunos dicen crucifícalo, no. Ese lo es neutro en gramática. Lástima de las traducciones que usa la Biblia, que usa la liturgia. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia de Jerusalén, por eso me gusta, porque es español puro. Se dice crucifícale, es masculino. Crucifícala, femenino, pero no neutro. Crucifícalo, no. No es un palo, es Cristo. Entonces ya acabé con eso. No, están diciendo, nosotros nos hacemos responsables de la muerte de él. O sea, tan lejos había llegado su odio. O sea, ellos no están en un momento piadoso diciendo, decíamos hace rato que la fe es obediencia, es sumisión y es humildad frente a Dios. Es aceptar de parte de Dios, ¿cómo se llama? La mano que nos da de amistad. No están en ese plan. Pero la pregunta está muy bien. Aclara cosas. Todas las preguntas aclaran cosas, ¿me entienden? Muy bien, adelante. Muy bien. Ya se les acabó el entendimiento o el interés. A mí me emociona esto porque estamos en el núcleo central de la fe. O creemos que Jesús murió por nosotros y que tenemos una deuda simplemente infinita con Él. Y que ese es el núcleo vertical de la relación y de la identidad del hombre, el sentirse liberado del pecado que destruye y sentirse en armonía con el Creador y en armonía con los hermanos, que esa es la máxima aspiración del ser humano. Si hablamos de humanismos, nadie ha hecho nada por la humanidad tan grande como Cristo, porque nos liberó de algo que nadie, ni la ciencia de los griegos, ni la ley de los judíos podía liberarnos. Si alguien alguna vez, me refiero a los seminaristas cuando les ponían lecturas sobre el existencialismo,
No sé si leyeron alguna vez Las moscas, así se llama, Las moscas de Jean-Paul Sartre. Es una obra de teatro donde las gentes, en forma de moscas, quieren salir de su situación y no pueden. Están encerradas, están incapacitadas por salir de sí mismas. Es el grito de la no libertad, de la libertad para nada en Jean-Paul Sartre. Es algo así. El hombre, por más que dé brincos por sí mismo, nunca va a poder salir del pecado, mientras Dios no libremente, y por favor grábense bien, el horis nomu, libremente y fuera de la ley, dentro de una institución nueva, dentro de una toma de decisión personal, muy personal de él, de liberarnos a través de lo más grande que él tenía, de la muerte de su hijo muy amado, en quien tenía sus complacencias. Sí. De acuerdo al esquema teológico veterotestamentario, porque la muerte de Cristo está concebida dentro del sistema sacrificial veterotestamentario. Y dentro de la idea que dije, ese texto no se les olvide nunca más en su vida, porque la vida de toda carne está en la sangre. Y también, si quieren, pueden ustedes unir, pero ese es salirse un poco ya del tema. La otra forma antropológica de entender la vida la vamos a tener en el Yavista. Y después de hacer al hombre de barro, le sopló su hálito de vida, porque también sabían que los malhechores ahora, cuando quieren matar a alguien, le ponen una bolsa de nylon y la cierran en el cuello. Con eso lo matan, porque la vida es respiración. Bueno, pues con el COVID, la vida es respiración. Entonces, eso también ya lo habían encontrado los hebreos, por la vía de la observación y de la antropología se le puede decir a todo eso. Pero la otra vía es el derramamiento de sangre. Y si Dios es el dueño de la vida, y si la vida está en la sangre, el derramamiento de sangre es agradable a Dios. Y si la sangre ya no es de toros ni de machos cabríos, sino la de su propio Hijo, entonces es la sangre más agradable al Padre. Y si la vida del hombre se establece, ¿cómo se llama? Si la vida del hombre se reafirma en la amistad con Dios, porque solo podemos decir que somos entitativamente hombres, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios cuando vivimos en armonía con Él. Y si solo podemos vivir en armonía con Él, viviendo sin pecado, en amistad total, y esa se logra a través de la redención de Cristo, y esa redención de Cristo se logró en ti, y en ti, y en ti, y en mí, y en todos, gracias al bautismo, porque es allí donde el poder salvador de Cristo se hizo verdad en mi vida. Y luego se logra en el sacramento de la penitencia, porque siendo pecador, el bautismo no borró la epitumía, es decir, mi inclinación al pecado, y yo puedo volver a resbalar y caerme. La bondad de Dios dejó este otro sacramento para que nos reconciliáramos siempre, para que retomáramos otra. Nunca dejamos de ser sus amigos, pero el pecado nos aleja de él y nos destruye. Entonces, estamos en el núcleo central, decía yo. Y esas dos imágenes, regreso a las dos imágenes, es el reencuentro con Dios del hijo pródigo y esta imagen preciosa de Abraham que va camino del monte para sacrificarle a su hijo a Dios. Es el punto final de una forma antiquísima de sacrificar al hombre para poder ganar la voluntad de los dioses,
y empieza después de él, acuérdense, empieza después de este capítulo 22 del Génesis, la suplencia de las víctimas animales en lugar del hombre, porque la sangre también de los animales, en la sangre de los animales está el centro de la vida, es la vida misma. Y entonces el sacrificio se vuelve vicario, oigan bien, vicario. La palabra vicario viene de vis, el que hace lugar de. Cuando seas padre vicario, futuro sacerdote, quiere decir que haces las veces del párroco. Bueno, si te deja que las hagas, ¿eh? Ese es otro problema. Pero eres el padre vicario, ¿me entiendes? O sea, que el segundo de a bordo. ¿Sí? Eso quiere decir, en latín, eso quiere decir. Bueno, alguien más, porque a mí me interesa que esto quede remolidito, ¿me entienden? Padre, mencionó usted hace rato la palabra oráculo. En el Salmo 36 dice: el pecado es un oráculo para el impío que le habla en el fondo de su corazón. ¿Cómo puedo interpretar aquí la palabra oráculo? Pecado es un oráculo para el impío. A ver, déjeme tomar mi Biblia. Sí, Padre. Salmo 36, verso 2. Salmo 36, ¿verdad? Sí, precisamente ese 36 se lo di como ejemplo de que la palabra justicia equivale a lealtad. Ahora dígame el número. 2, Padre. ¿Número 2? Sí. Un oráculo para el impío es el pecado en el fondo de su corazón. Temor de Dios no existe delante de sus ojos. Sí, el oráculo, acuérdense que dije que os oris, es un pronunciamiento en función de la vida de las personas que consultaban a la divinidad, a las divinidades en el mundo griego. Entonces aquí metafóricamente se está diciendo, un oráculo para el impío es el pecado en el fondo de su corazón. Es decir, con su pecado está diciendo quién es, está declarando su propia falta, está proclamando su enemistad con el Señor. Eso quiere decir. Sí, pero está muy bien, gracias. Está muy bien la pregunta. Sí. ¿Alguien más? Sí, porque veo que sí estuvieron atentos en la clase, ¿eh? Eso me da gusto, porque ahora tenía yo muchas ganas de que le entendieran a esto. Otra pregunta más y ya nos vamos. Porque ahora sí la alargué porque sí necesito que esté claro. ¿Alguien más que quiera aclarar? Algo que pueda ayudar a aclarar más. Padre, en el Antiguo Testamento también se utiliza mucho el decir oráculo de Yahvé. Sí, exactamente. Los profetas siempre entendieron que no estaban hablando de parte de ellos mismos, sino que lo estaban haciendo en lugar de. De hecho, la palabra profeta viene de pro-fe-mi. Femi quiere decir hablar y pro es antes de o en lugar de. Profetés es alguien que habla en lugar de Dios. Entonces están diciendo, yo tuve voy a traducirlos. Yo tuve una visión. Yo vi a Dios. Yo platiqué con Dios. No es yo vi, sino yo tuve una visión de Dios. Y tuve una revelación divina y manda decirles a ustedes, oráculo de Yahvé, o sea, palabra de Yahvé, decisión de Yahvé,
aclaración de Yahvé, mensaje de Yahvé, mensaje oral. Después, acuérdense que muchos de esos profetas, que por cierto ya voy a seguir mi tema de los profetas, el sábado 5 de noviembre continuó con mi tema de profetas para los que tenían ese curso conmigo. Los que ya se habían inscrito, pues adelante simplemente. Y los que todavía no se inscriben, pues hablan ahí al teléfono de ¿cómo se llama? De Gloria, de Yolita, para que los inscriban. Los que quieran, voy a continuar los sábados de 10:30 a 12, como lo teníamos en el instituto. El 5 de noviembre empiezo voy a terminar. Acuérdense que ya llevaba yo gran parte. Será 5 de diciembre. 5 de diciembre, perdón. 5 de diciembre. Muy bien. Eso quiere decir que estoy cansado, güerita. Sí, adelante, así se acaba esto. Padre, No, pero me estaba preguntando, no sé si terminé de contestar la pregunta. ¿Cómo era la pregunta? Sí, padre, era eso, que en el Antiguo Testamento... Sí, ya acabé. Sí, porque están hablando en lugar de, es oráculo de ellos, o sea, declaración de Yahvé. No es mía, sino que Dios me la mandó decir. Perfecto, gracias. Gracias. Ahora sí, la última. Sí, padre, tengo una pregunta. Sí. Sí, bueno. Sí, bueno, sí. Me llamaba la atención la palabra Shekinah. La he escuchado que igual se la atribuyen a la Virgen María. Bueno, que es la presencia de Dios. Yo nunca le había oído en función de María. No, Shekinah en griego, en hebreo, la utilizaban los judíos exclusivamente para hablar de la presencia de Dios allí sobre el caporet, es decir, sobre la tapadera del arca de la alianza. Es la presencia de Dios en medio de los dos querubines. Ok, gracias. Sí, gracias. Bueno, ahora sí le paramos y mañana le seguimos, porque mañana vamos a ver la fe de Abraham y la justificación. Acuérdense que Pablo, esto ya lo sabemos, pero es sobreabundar sobre el texto, porque Pablo siempre va a insistir mucho, dado que sus principales enemigos de Pablo eran gente que, habiéndose bautizado, no podían dejar la ley. Acuérdense que Aristóteles dijo una frase que no debemos olvidar nunca: el hombre es un animal de costumbres. Y por eso mañana vamos a hablar de la ley y la justificación otra vez. Pero ahora sí, haciéndole un análisis a la expresión del capítulo 15, verso 6. Creyó Abraham y Dios se lo reputó como justicia. Página 189 y siguientes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, monseñor. Muchas gracias. Buenas tardes. Dios bendiga. Buenas tardes. Gracias, monseñor. Gracias. Les va a llegar el dibujo del tema. Le pedí aquí a Noé. Les va a llegar el dibujo del tema. Le pedí aquí a Noé.